Las sanciones de Estados Unidos, las mal llamadas sanciones, ¿por qué son tan destructivas? Dice este informe al que me refería yo antes, del Centro de Investigaciones de Política Económica de Washington. Primero, por su extraterritorialidad. Esto en el caso de Cuba es clarísimo. Ley Helms-Burton se afecta, el bloqueo se impone no solo a la economía cubana, sino a la de terceros países que no pueden comerciar con Cuba, no pueden invertir en Cuba, porque son penalizadas, porque son perseguidas, incluso son, de hecho, juzgados los directivos de las empresas inversoras. Un tema importante a tener en cuenta, lo que llaman el sobrecumplimiento. ¿Qué es el sobrecumplimiento? Bueno, un banco, una empresa, aunque no esté infringiendo, entre comillas, la ley Helms-Burton o el bloqueo económico, las leyes de Estados Unidos, por temor a que le vayan a poner en la picota en una investigación, no hace una operación en Cuba, por el temor. Entonces, existe una especie de sobrecumplimiento. A la banca internacional, en muchos casos, tenemos muchísimos ejemplos, no hace transferencias a organizaciones de solidaridad con Cuba, que tienen el nombre de Cuba, la palabra Cuba en su nombre, pero no son cubanas. Es decir, no tendrían que aplicar las mal llamadas sanciones a esas transferencias. Sin embargo, lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren verse en una investigación, en una persecución del Departamento del Tesoro, porque no les merece la pena, vamos a decir, para 4 duros, y quieren evitar a toda costa cualquier riesgo de que el Departamento del Tesoro les imponga una multa a veces preventiva, entre en una investigación que tienen que dar 1000 explicaciones, hacer 1000 informes, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el sobrecumplimiento. No solamente es el bloqueo, es que además de eso, debido al temor, ese bloqueo se sobrecumple. Es increíble, ¿no? Sí, sí, esa es la realidad. Es que no sé cómo hay personas, yo creo que hay personas también que han dejado de confiar, o sea, tienen ya desconfianza del proyecto revolucionario cubano, del sistema, y eso que en 2019 se aprobó la nueva Constitución de la República de Cuba. Con el 86%. El 86% de la población que votaron libre y soberanamente. Pero existen personas que van en sentido contrario o pretenden que el país... Ir en sentido contrario es retrotraer al pueblo cubano, al país como Estado soberano, a la época de antes del 1 de enero de 1959. ¿Y quién quiere eso? Y cuando uno ve, José, o sea, otros países del área, no vamos a salir del área porque es donde está Cuba, no vamos, porque hay quien hace comparaciones. Con Noruega. Sí, hay quien hace comparaciones. Con Suiza. Sí, una cosa increíble. Una cosa increíble, eso lo he visto yo, José. En Suiza, ¿y por qué Cuba no puede ser como esto? O sea, esas estupideces de personas, bueno, que están... ¿Qué le dices? ¿Por dónde empiezas? Sí, exacto. Pero tú te alucinas, tú te quedas alucinado como hay gente... Y claro, hacen también comparaciones con Estados Unidos. Ahí se ve en las redes, además no tienen vergüenza, no tienen de grabarse en un supermercado donde hay de todo, bueno, supuestamente de todo, y dice, mira, aquí sí hoy. O sea, ya yo digo que eso es colonización cultural. O sea, mente un nivel de analfabetismo, total, de ignorancia supina de lo que es el mundo, la historia del mundo, la historia del imperialismo. No, y las relaciones comerciales en el mundo. El norte, el sur, es que yo creo que la brújula la han perdido... Totalmente. Y desgraciadamente veo gente, incluso de buena voluntad, que se va en esa corriente. O sea, es falta de nivel, falta de conocimiento de la historia y falta de tener conciencia de que estamos enfrentando a un monstruo. Un monstruo. Y el monstruo no solo en la región. Mira lo que está pasando en Gaza. ¿Quién? Y en Ucrania. Que es otro tema, pero realmente está relacionado. Está concatenado porque lo que está pasando ahí tiene como protagonista al mismo individuo. Individuo como Estado es Estados Unidos, que todo el problema que está ocurriendo en Gaza, en Yemen, en Ucrania,
el origen, usted escarba y el origen y se encuentra ¿quién? Al tío Sam ahí. Con su barba y su, Sí, y su chistera.